Es muy frecuente escuchar que el Perú es un país muy rico. Y esto es correcto si vemos la variedad de productos, la diversidad cultural que tenemos, nuestra tradición, nuestro pasado. Pero cuando nos referimos a términos económicos, la situación es algo distinta. Para ello, usaremos algún indicador para medir la evolución económica del país. Lo más frecuente es trabajar con el Producto Bruto Interno por habitante. Pero hay objeciones. El PBI no mide la desigualdad, el bienestar, la justicia, la afectación del ambiente. Y hay otros índices para ver cómo está un país. El índice del desarrollo humano, el de desigualdad, Gini, el de progreso social, de la felicidad, etc. Sin embargo, no es fácil conseguir data o información. Y por ello, a falta de una mejor herramienta, en esta presentación utilizaremos el Producto Bruto Interno por habitante anual. Veremos cómo ha evolucionado la capacidad económica del país y del Estado para atender a los peruanos. Veamos primero cómo ha evolucionado el PBI per cápita del Perú a lo largo de los siglos. Y para ello usaremos información generada por Angus Madison, que nos permite ver la evolución del PBI per cápita a lo largo de los siglos. La unidad de medida es el dólar Jiricamis, referida al año 2011, un tipo de dólar de paridad de poder adquisitivo. Veamos cómo desde el virreinato la capacidad productiva del Perú fue más o menos estable. Poco antes de la independencia decayó, con la independencia caímos mucho más, y luego, entre guerras, peleas, discusiones, fuimos creciendo. Con Castilla mejoramos notablemente y en la guerra con Chile hubo una caída abrupta. Y luego hemos comenzado a crecer. Con más detalle podemos ver acá la caída por la independencia, la subida, la llegada de Castilla y luego la época de 1870 con la Guerra del Pacífico, que nos dejó en un estado desastroso por varias décadas. Recién en el siglo XX comenzamos a volver a crecer en nuestra capacidad productiva. En todo el siglo XX, desde 1916 hasta el 2018, hemos tenido crecidas y subidas, una ligera tendencia a crecer, golpes por los años 70, 80, 90, una caída muy fuerte y luego crecimiento. Todo el siglo XXI ha sido una etapa de crecimiento casi permanente. En términos efectivos, llegados al 2018, los peruanos producíamos por persona 9 veces más que en la mejor época del virreinato. O sea, cada peruano podía producir 9 veces más lo que producían los peruanos en épocas anteriores. Veamos ahora cómo ha evolucionado el PBI per cápita del Perú en las últimas décadas y la capacidad del Estado para tener dinero, para tener presupuesto que permita atender las necesidades de los peruanos. En este caso recurriremos a las cifras del Fondo Monetario Internacional, que cada abril de año publica esta información. Primero vemos que el Producto Bruto Interno ha crecido, salvo una caída reciente por la pandemia. Si lo llevamos a soles corrientes, se repite lo mismo, pero por supuesto en la época de los Intis y del antiguo sol no se nota nada porque esta curva es una curva en la cual no se considera el efecto de la inflación. Por eso mejor llevamos las cuentas a un valor por habitante y referidos a un dólar de un mismo año. Utilizamos con el Fondo Monetario Internacional y las cifras que da los dólares de paridad de poder constante y los llevamos a soles. ¿Cómo ha evolucionado en soles constantes del año 2020 la capacidad productiva de los peruanos? Miren, con Belaúnde en su segundo gobierno, de 15.000 soles comenzamos a caer, entra Alan García, crecemos 2 años y luego caemos, termina el periodo de García, entra Fujimori, se estabiliza la caída
y luego comenzamos a crecer, se estabiliza luego el país, entra Toledo y volvemos a crecer. Alan García en su segundo periodo, salvo el 2008, también es una época de crecimiento. Con Ollanta Humala se crece también, se morigera un poco, y con PPK y Vizcarra llegamos al estado actual, donde la pandemia nos ha provocado una debacle. Según el Fondo Monetario Internacional, se calcula que para el 2024 volveremos a estar como el 2019 y seguiremos creciendo. Pero de este dinero, de este Producto Bruto Interno por habitante, el Estado puede conseguir algo. Normalmente lo que consigue es un 20% de lo que se produce. El 2020 ha habido un extra porque el PBI ha caído. Proporcionalmente se ha gastado lo mismo, pero porcentualmente aparece que hemos llegado a más del 26% del PBI dedicado a la población. En soles, si llevamos esto a soles, ¿cuál es el gasto del Estado por habitante al año en soles constantes del año 2020? Veamos que estamos llegando cerca de los 5.500 soles por habitante al año. Es la cifra en la cual estamos en la actualidad. Que si se lleva al mes y vemos cuánto tiene el Estado al mes por habitante, notaremos que rondamos los 450 soles. El Estado dispone de 450 soles al mes por habitante. Viene la pregunta, ¿qué tanto se puede hacer con ese monto? ¿Puede ser mucho o poco el Estado con ese monto? Evidentemente es limitado, no es un dinero muy importante el que se consigue. Y claro, hasta ahora hemos visto el crecimiento del Perú mirándonos al ombligo y parece espectacular. Algunos han hablado del milagro económico peruano. Pero ¿qué ocurre cuando nos comparamos con otros? Veamos cuando nos comparamos con los cerca de 60 países de la órbita occidental y más conocidos. En este caso, notaremos que nuestra curva de crecimiento es modesta. Esta curva roja es la que representa la evolución del Producto Bruto Interno por habitante del país desde 1980 y con proyección al 2026. Notarán que una gran cantidad de países, los que están en esta lista, están bastante mejor que nosotros. Si nos comparamos con los más ricos, vemos que la brecha crece. Los más ricos se hacen cada vez más ricos y nosotros vamos creciendo modestamente. Este naranjita es Irlanda, este plomo es Singapur. ¿Qué han hecho que los distingue de nosotros? Si nos comparamos con los países latinoamericanos, notaremos que estamos un poco en la tabla media, abajo, y solo algunos como Venezuela están peor que nosotros. Panamá y Chile, Uruguay, son los que más destacan. Y con nuestro antiguo pacto andino, nuevamente Chile se despega, Colombia está un poco mejor y Venezuela va al fondo. Ecuador y Bolivia están peor que nosotros en capacidad productiva. Como países producen menos que nosotros. Y lo que llama la atención es que no podemos decir que no es posible mejorar. Miren cómo en varios países que en 1980 estaban igual o peor, bastante peor que nosotros, llegado el 2020, están mejor y se alejan. Taiwán, Corea del Sur, Turquía, Malasia, Chile, China, Tailandia, Corea del Sur, Costa Rica, Vietnam, todos nos van superando. ¿Por qué a ellos les ha ido bien y por qué a nosotros no? Ese es un tema crítico a responder. Y claro, si producimos poco, ¿cuánto puede tener el Estado? Un porcentaje de eso que producimos. Miren cuánto puede tener el Estado por peruano en dólares de paridad de poder adquisitivo para atender las necesidades de la población. En dólares de paridad de poder adquisitivo no llegamos a los $3.000. Mientras que Estados Unidos tiene una capacidad 10 veces mayor. Ellos pueden destinar como presupuesto público 10 veces más de lo que nosotros lo podemos hacer. Curiosamente, Bolivia y Ecuador, que tienen un PBI inferior al nuestro, destinan más a su población de lo que nosotros lo hacemos. ¿Por qué?
también habría que preguntarse. Si en lugar de ponerlo en dólares de paridad de poder adquisitivo, lo ponemos en dólares corrientes, nominales, los que podemos tener en el bolsillo, la cosa es aún peor. En Perú estamos en 1.500 dólares corrientes disponibles para la población al año. Eso es todo lo que tiene el Estado para la población. Miren cómo España tiene 10 veces más, Estados Unidos 20 veces más en dólares corrientes o normales. Nuestra capacidad de hacer cosas desde el Estado es muy, pero muy limitada y eso debemos tenerlo bien claro. ¿Qué tanto podemos esperar de nuestro Estado si no tenemos suficientes ingresos como país? Ese es un tema que nos debe devanar el cerebro. ¿Qué hacer para que el país crezca y produzca más? La conclusión es que no debemos engañarnos. El Perú no es un país rico. Es posible progresar y otros lo han podido hacer. Descubramos cómo hacerlo. Si el Estado es pobre y tiene insuficientes recursos para atender adecuadamente a las necesidades de los peruanos, entonces tenemos que enfocarnos y priorizar. Necesitamos llegar a acuerdos entre nosotros. Y no estamos haciendo eso. No estamos llegando a acuerdos. No estamos viendo cómo entre todos cooperamos, ayudamos a nuestro Estado, nos integramos y conseguimos un mejor país. Alrededor de eso hay que esforzarnos en pensar y trabajar por el bienestar de nosotros y de nuestros hijos. Gracias.